Me voy a poner al frente para que en diciembre del 2023 el presidente que asuma, la presidenta que asuma, sea uno de nosotros. No voy a permitir que otra vez los que han entregado el país, lo han puesto de rodillas, vuelvan a querer hacerse cargo de la Argentina que solo le sirve a pocos. Yo les garantizo que voy a ponerme al frente para ordenar nuestra fuerza política, que a todos incluya, que a nadie excluya, donde todos tengamos lugar, donde todos somos necesarios. Compañeros, empezamos el cuarto año. Transitémoslos con mucha fuerza. Vamos a ganar, unidos y por el bien de la Argentina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. 21 horas en vivo por la televisión pública. Importante acto del presidente Alberto Fernández en la Plaza Colón, en la plaza que está atrás de la Casa de Gobierno, en un balance de los 3 años de gestión que se han efectivamente cumplido. Desde ya muchas otras cosas, pero cerró con este mensaje político hacia el futuro. Un mensaje importante, donde el presidente, parafraseando, dice: voy a hacer lo que tenga que hacer para que quien asuma como presidente o presidenta el próximo periodo sea de este espacio. E insisto, es una declaración política importante que puede sugerir, pensando en cuántas veces ha sido pronunciada y en qué situaciones esa misma frase en el pasado reciente, pero que ahora necesita observación de la acción política. Bueno, en términos de objetivo está muy claro, en términos de vocación podríamos decir que también nadie lo duda. ¿Cómo se va a traducir eso en una acción política distinta de la que se ha generado hasta aquí? Me parece que esa es una de las cosas que están por responderse. En un ratito nomás vamos a ir con Nico Fiorentino, con Flor Barragán y con Néstor Espósito a tomar las luces y las sombras de estos 3 años de gestión de gobierno del Frente de Todos. Nos vamos a quedar en algunas cosas específicas, siempre habrá cosas que falten, otras que serán mencionadas muy por encima, pero es eso, es apenas la manera en que Desiguales ve este proceso. Yo quiero quedarme con 2 cosas que creo que no pueden pasar desapercibidas. La primera es la herencia. Se ha hablado tanto de esto y a veces suena todo como estereotipo y cliché y hasta como una excusa. Pero creo que para cualquier balance es importante reconocer el deterioro del tejido social y productivo que había dejado la gestión anterior. Hay una imagen que yo la recuerdo perfectamente. Comerciantes de cualquiera de los barrios de la República Argentina que tenían una suba exorbitante de tarifas, que iban al Ministerio de Producción y les decían: trasládenlo a precios. Y cuando efectivamente les decían eso, decía: yo no puedo trasladar esto a precios. Yo tengo que cerrar. O tengo que hacer una cosa de supervivencia, porque la gente de quien yo vivo, mi suerte está atada a la de la clase trabajadora que viene a comprarme a mí, no tiene un mango en el bolsillo. Y ahí se daban situaciones realmente muy, pero muy bravas. Eso heredó, en términos, insisto, de deterioro del tejido político y social, el gobierno del Frente de Todos. Además, un endeudamiento de 45.000 millones de dólares, que ojalá hubieran sido pesos, que no se tradujo en mejora de la vida cotidiana de la gente. No fue obra pública, no fue escuelas, no fue inversión de las empresas del Estado, ni siquiera fue cordón cuneta. Eso no se vio, eso se fugó. Y además las condiciones, el condicionamiento para hacer política que dejó el vínculo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, el gobierno, y para mí es una luz dentro de una gestión que tiene muchas cosas pendientes y que ha dejado mucha desazón en muchos planos, pero el gobierno revirtió esa situación, generando actividad económica, generando empleo y por supuesto salarios bajos, que ahora vamos a meter en eso seguramente con Flor Barragán. Por otra parte, la sombra que a mí me parece sobredetermina cualquier gestión del gobierno que nos quede con un sinsabor, me parece que tiene que ver con la propia gestión de la acumulación política, la gestión de las diferencias políticas de un Frente de Todos que lógicamente las tiene. ¿Cómo no? Si se han puesto de acuerdo espacios que hasta un poco tiempo atrás realmente estaban muy enfrentados. Bueno, esa fue una decisión política muy importante para un triunfo electoral, pero ese triunfo electoral no se terminó, o ese frente electoral no se terminó de traducir en frente de gobierno. Me parece que la sombra que determina el resto de las cosas que efectivamente este gobierno tiene en el debe tiene que ver con una mala gestión de esas diferencias políticas que, a mi modesto modo de ver, tienen que ver con diferencias de modelo. Porque uno puede decir, bueno, hay una contradicción flagrante que es entre un modelo neoliberal y otro modelo heterodoxo de inclusión social.
dentro de los modelos heterodoxos también hay diferencias de modos, de cuestión de forma y fondo. Bueno, me parece que esa gestión no estuvo bien llevada adelante y eso generó muchos problemas para el propio gobierno. También hubo mucha política de cúpula y las dirigencias intermedias durante demasiado tiempo estaban esperando una señal. Uno preguntaba permanentemente durante estos 3 años a esas dirigencias intermedias, que son las que pasan el mensaje para las bases militantes. Bueno, y entonces, ¿este escenario cómo se lee? Y muchos te decían, la verdad, no sé cuál es la jugada. Y estaban esperando una decisión entre pocas personas, muy hermético todo en algún sentido, y uno se pregunta si esa manera de construir política no es la gran sombra que ha tenido este gobierno, insisto, de la cual se derivan un montón de otras cuestiones. Y otra cosa que me gustaría mencionar también es la no incorporación de experiencias territoriales, de la economía popular, de las organizaciones sociales, del modo en que la pandemia se atravesó a partir de los saberes de los barrios, de los saberes de la gente que tuvo que poner en juego su imaginación política para resolver problemas. Eso no fue incorporado, incluso, bueno, olvidé mencionar en las situaciones que heredó este gobierno o que tuvo que atravesar este gobierno sin quererlo, la pandemia y por supuesto la guerra que condicionó precio de alimentos y precio de energía. Desde ya, durante la pandemia, esos saberes de la economía popular, saberes comunitarios, no fueron consultados para que sean conjuntamente elaboradas políticas que tuvieran esa esencia. Hoy se pueden ver una enorme cantidad de experiencias de economía popular que sortean los abusos de precios, que han logrado redes para vincular más directamente consumidores y productores. Bueno, esas cosas no ocurrieron, probablemente por lo que les decía antes. A mi modesto y humilde modo de ver, me parece que ahí están las luces y las sombras de 3 años de gobierno, que para revertir esta situación tiene en muy poco tiempo que hacer cosas muy distintas de las que hizo en 3. En términos, insisto, de gestión de las diferencias políticas dentro del propio frente. Y además, algo que vamos a charlar enseguida con Vanessa Siley, diputada nacional, referente gremial y consejera de la magistratura. Y tiene que ver con una oposición que está muy lanzada a la ofensiva de una manera muy violenta, que se observa en el Congreso Nacional. Para muestra un botón, el de la última sesión en diputados, que no pudo ser, y por primera vez en 40 años de democracia, no se pudieron ratificar las autoridades. Y ni hablar de la conducción de las corporaciones del Poder Judicial. Bueno, en este contexto el gobierno va a tener que hacer muchas cosas muy distintas en pocos meses, distintas a las que hizo en estos 3 años para poder llegar competitivo a las elecciones. Otra información importante y que también con Vanessa Siley en modo dirigente gremial vamos a analizar, y es esta decisión del gobierno, muy mencionada, pero todavía no conocíamos de qué se trataba. Alberto Fernández, hoy anunciamos el otorgamiento del bono de fin de año. Acordamos que será de 24.000 pesos y se cobrará este mes para trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia con ingresos netos de hasta 3 salarios mínimos, que son 180.000 pesos. Pasamos al siguiente tuit. En el caso de las pymes, pequeñas y medianas empresas, el Estado va a asumir el 50% del pago mediante la deducción de los anticipos del impuesto a las ganancias. Es decir, la mitad de este bono que tienen que dar también, por supuesto, las pymes a trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia, eso van a poder deducirlo el total del impuesto a las ganancias. Para beneficiarias y beneficiarios de Potenciar Trabajo, el bono será de 13.500 pesos, pagaderos en 2 cuotas, 21 de diciembre y 6 de enero. Así lo definimos junto al ministro Sergio Massa y las ministras Tolosa Paz de Desarrollo, Kelly Olmos de Trabajo. De esta manera continuamos la tarea de recuperar el salario, cuidar a las familias argentinas y estar siempre cerca de las y los más vulnerables. Primero, la gente, el modo en que el presidente Alberto Fernández comunicó la decisión de este bono. Ya voy a la mesa para la evaluación de 3 años de gestión del gobierno, pero ahora al living, al encuentro de Vanessa Siley. Vanessa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Yes. Le mandamos un beso grande a Luli Trujillo, que tenía que atender asuntos personales. Mañana ya va a estar con nosotros y nosotras. Sí, un abrazo para ella y bueno, buenas noches a todo el panel y a toda la audiencia también. Gracias por venir. Bueno, arranco por el bono, insisto, en modo de, además de diputada nacional y parte del gobierno, como dirigente gremial. ¿Qué evaluación hacen de este bono? Bueno, siempre que pueda haber un poco más de recursos en el bolsillo de los trabajadores, en la familia argentina, es bueno, es positivo. A nosotros y nosotras nos hubiera gustado y estamos pidiendo y seguimos pidiendo porque creemos que sigue siendo necesario una suma fija un poco más permanente,
porque precisamente dónde se encuentra el problema hoy en el trabajo, que no es tanto en la cantidad de trabajo. Si miramos el índice de desocupación, no es un índice per se así pelado que sea negativo, ronda el 7%, nos parece bueno. Ahora, el poder adquisitivo está muy bajo con respecto a la inflación. El problema son los precios. O sea, hay trabajo, pero bajos salarios. Exactamente, un fenómeno novedoso en la Argentina, porque tenemos trabajadores y trabajadoras pobres. Por eso, la inyección de recursos en modo de suma fija, de manera permanente, es una política que ya se ha hecho en nuestro país. Fue una de las primeras políticas económicas que hizo Néstor Kirchner cuando llegó al gobierno. Y es una política que da buenos resultados, porque mejora automáticamente el poder adquisitivo, de esta manera la rueda virtuosa de la economía, etcétera, etcétera. El consumo, el mercado interno, que es uno de los grandes generadores de la mejora económica en nuestro país. Y también de puestos de trabajo, ¿no? Como consecuencia, porque la pequeña y mediana empresa, que también ahora es favorecida con esta medida de la reducción de las ganancias, es la principal dadora de puestos de trabajo. 70% de los trabajos privados registrados en la República Argentina son dados por pequeñas y medianas empresas. Bueno, hoy charlaba con Julián Moreno de APYME y él decía, la suerte de las pequeñas y medianas empresas está atada a la suerte de trabajadoras y trabajadores. Además también eso, ¿no? Por eso también muchas veces vemos que se han hecho nuevos agrupamientos gremiales empresarios en las pequeñas y medianas empresas, como la Mesa de Empresarios Nacionales y demás. Fueron muy activas durante el gobierno de Macri, que fue uno de los grandes destructores de la pequeña y mediana empresa. Alrededor de 26.000 pequeñas y medianas empresas se perdieron. Recuerden aquella marcha, decía ni una pyme menos. Sí. Y digamos, tienen un nivel de conciencia, te diría, en mayores sectores que los grandes empresarios, de esta alianza tan importante con el sector de los trabajadores y trabajadoras o el movimiento obrero organizado, ¿no? El bono de fin de año era una posibilidad. Seguimos creyendo que no es incompatible con una política de suma fija también, junto con una política de paritarias, porque aquí el meollo de tal vez una discusión a veces confusa, no es incompatible en absoluto una política del Estado en términos macroeconómicos que sería la suma fija, por ejemplo. Claro, de manera permanente, o por un lapso, con una política sectorial de cada una de la heterogeneidad laboral en nuestro país, que es muy grande, de paritarias, o a través de las convenciones colectivas de trabajo, que es una institución, para quienes discutimos salarios, es una institución sagrada. Es la redistribución de la riqueza en pequeño, una paritaria. Ahora bien, es sectorial. Es por rama de actividad o por cada organización sindical y demás. La política macroeconómica tiende además a dar una pauta de una suma fija, vos imaginate, redistributiva. En este desequilibrio que estamos teniendo en la distribución total del ingreso, vos te encontrás con que hoy estamos con un 60 para el capital y un 40 para el trabajo. Ahí el problema de la redistribución de la riqueza. Ahí el problema de trabajadores y trabajadoras pobres. Entonces, una política macroeconómica que tiende a sacar de acá y trasladar acá, además equilibra esta distribución, ¿no? Bien. Voy a otra de tus responsabilidades. Sos consejera de la magistratura. Por lo pronto no. En realidad no, claro, y ese es uno de los problemas. Fui consejera en la gestión anterior durante 2 años, reemplazo de Guado de Pedro, era su suplente. Y bueno, ahora fui propuesta nuevamente por el bloque de diputados y diputadas del Frente de Todos. Y a raíz de este descalabro producido por la Corte cuando saca el fallo famoso Colegio de Abogados en diciembre del año pasado, cambia por consiguiente la composición del Consejo de la Magistratura, que un poco para que se entienda el Consejo de la Magistratura y para la gente que nos está mirando, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué se habla tanto de esto? Bueno, los jueces y juezas de la Nación, funcionarios y funcionarias de alto rango de nuestro país, no son votados por el pueblo directamente, sino que son elegidos a través de un proceso de selección que lo hace el Consejo de la Magistratura. Toma los exámenes, designa a los jurados, hace las entrevistas, la oposición de antecedentes, etcétera, etcétera. Ahora, designa ternas, es decir, es el órgano que hace la primera propuesta para que un juez sea juez. Y que además lo sanciona si efectivamente no cumplieron. Y su otro rol sustancial es la sanción, remoción, posible juicio político de ese magistrado.
Es decir, la sociedad no escruta cada 2 años como el Poder Legislativo votando a esos funcionarios, esos servidores públicos. No lo hace cada 4 años como el Poder Ejecutivo. Entonces, ha encontrado la Constitución a partir del 94 con un consenso político donde participaron radicales y peronistas. Eso fue un consenso de fuerzas políticas para crear este órgano. Dijeron, bueno, es a través de esta forma directa. El Consejo de la Magistratura tiene representantes entonces del Ejecutivo, del Legislativo, conduciéndolo, ¿no? De la sociedad, de los abogados y de los propios jueces. La Corte, ¿qué hace? Cambia esa composición y agrega el dato fundamental de que sea el mismo presidente de la Corte, también presidente de este órgano. Bueno, de hecho, le pidieron Juliana Di Tulio, senadora, también Germán Martínez, diputado, le pidieron una reunión a Rosati que Rosati rechazó ayer. Sí, gravísimo. En su doble condición, ¿no? Porque presidente de la Corte autovotado por su propio voto, y presidente del Consejo autonominado por su propio fallo, digamos. Le pedimos una reunión porque como intervino la Corte en un fallo diciendo, cambió la composición del Consejo, ¿qué pasó luego? El Senado designa y la Corte dice, no puede ser Doñate porque pertenece al mismo bloque. Discuten la composición de los bloques. Se meten como otro poder del Estado, este famoso principio republicano que tanto se escucha decir, pero que muy pocos cumplen o respetan, que es la división de poderes. Entonces, ¿la Corte cómo va a incumplir el propio principio de división de poderes ingiriendo en el Poder Legislativo para ver cómo el Senado o diputados manejan sus bloques, su propia dinámica? Y cuando le piden consulta para agilizar y destrabar Consejo de la Magistratura y él lo rechaza, ¿por qué creen que lo rechaza? Como el Consejo viene paralizado desde abril, la Corte es la principal responsable, la solución que encontraron nuestros bloques de ambas cámaras es, bueno, vamos al diálogo. Y se le pide esta reunión la semana pasada, el miércoles pasado, a la Corte Suprema, y la Corte Suprema dice no porque tenemos un fallo en consideración, entonces no podemos. Rosati principalmente, que tuvo, por cierto, una entrevista televisiva el día lunes, donde dijo algunas cosas que la verdad son gravísimas, ¿no? Pero bueno, si quieren después hablamos de eso. Rechaza ese diálogo, es decir, prefiere que se subsista el problema. ¿Y cuál es el problema? Se paraliza el órgano que sanciona ¿Y quién se beneficia con la paralización del Consejo de la Magistratura? ¿Quiénes fueron los que en octubre pasado, por ejemplo, están siendo investigados en Bariloche por haber asistido a una reunión privada escondidas en Lago Escondido? A ver si entiendo bien. Si estuviera funcionando el Consejo de la Magistratura, ese episodio ya hubiera sido tema de discusión. Ya hay denuncias en el Consejo que no están pudiendo ser tratadas. Ya estaríamos abriendo el expediente, produciendo pruebas, citando a estos magistrados para que rindan cuentas de la posible comisión de delitos, varios delitos, como cohecho, como dádiva, como incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otras cuestiones que hay que abordar en el Consejo de la Magistratura. Y como está frenado no se puede. Mencionaste la entrevista que dio el presidente de la Corte, Rosati, a Carlos Pañi en La Nación Más. Y entre otras cosas habló del desprestigio del Poder Judicial. Escuchen lo que reflexionó. Yo seguía cuando era ministro de Justicia la imagen de la justicia en la Argentina. Estoy hablando del año 2003, 2004, 2005, es decir, hace 20 años. Y la imagen de los jueces estaba en este orden. 20% de imagen positiva, 80% de negativa. Seguía un sondeo que hacía semestralmente, si no me equivoco, la Universidad Torcuato Di Tella. La pregunta siguiente es, ¿qué haría usted frente a un problema? Y le presentaban problemas comerciales, civiles, y recurrir a la justicia. 80% recurrir a la justicia. Es decir, siempre había un 20 y 80. 20 de imagen positiva, 80 de imagen negativa. Y frente a un conflicto, ¿qué haría usted? 80% iría a la justicia, 20% no iría a la justicia. Bueno, esto es así desde que yo me acuerdo, dice Rosati, el presidente de la Corte Suprema. Qué grave, porque estaba hablando de por qué los ciudadanos comunes acuden al sistema de justicia, que no es lo mismo que judicializar la política. Él no se refirió a judicializar la política, se refirió a por qué los ciudadanos comunes acuden a la justicia en un 80%, así mismo que está desprestigiada. ¿Y por qué es el sistema de justicia argentino? Es el ámbito donde el ciudadano va a recurrir cuando no pudo solucionar su problema
a través de una mediación o a través de otro canal. No hay otra. O sea, claramente, por más de que esté desprestigiado, es el único lugar que queda. Y por eso es más grande la responsabilidad de que funcione bien. No puede quitar la responsabilidad de que funciona mal el hecho de que la gente siga yendo. Y sí, sigue yendo porque hay un estado de necesidad para acudir al sistema de justicia y que por algo es un poder del Estado. Hasta que, digamos, esta es la Constitución que tenemos, este es el sistema institucional que tenemos en la Argentina. A mí me preocupa muchísimo porque, en definitiva, como trabajadora judicial, vos tenés hoy en el Poder Judicial que la mitad de los magistrados y magistradas, más o menos, no responden a este alineamiento político de los que fueron al Lago Escondido, o al alineamiento político, claramente político, que hoy está teniendo la Corte Suprema. La mayoría no responde, la mitad, supongamos, no responde ese alineamiento. Y caen en la misma bolsa del desprestigio que todo el resto. Pero ¿y por qué no se manifiestan de tal modo que esto frene? Es fundamental que se manifiesten. Es fundamental que se manifiesten. ¿Y por qué no lo hacen? Si no, lo único que queda es la mafia. Adentro. Con estos últimos acontecimientos quiero realmente reivindicar que se ha manifestado públicamente la lista celeste de magistrados nacionales, criticando lo del Lago Escondido, muy importante. Es la lista que puso un consejero de la magistratura que hoy juró, que es Alberto Lugones, quien presidió también el consejo y que sacó casi la mitad de los votos en la elección. Por eso te digo que está dividida la cosa. Se manifestaron los jueces del trabajo, de la Justicia Nacional del Trabajo, la Asociación de Jueces del Trabajo, la Junta Federal de Cortes se manifestaron, no salen en los grandes medios. Pero hoy al interior del Poder Judicial también hay un gran conflicto y hay una gran crisis de quienes están conduciendo hoy el Poder Judicial. Eso se desconoce por completo. Eso se desconoce por completo porque sucede siempre ultramuros. Por eso también el Consejo, el pedido a nuestros colegas magistrados y magistradas de bien es que se expresen, porque los ampara la libertad de expresión. No está prohibido que un juez salga en la radio, en la tele, a contar, a decir sus pensamientos o a pronunciarse un hecho de gravedad institucional tal como el que acabamos de vivir, ¿no? Nico. Vanessa, te voy a pasear por otro tema ahora porque me quedé con lo que dijiste de la suma fija, que es cierto que hay un sector del sindicalismo que la sigue exigiendo, pero también hay un sector del sindicalismo que, en línea con el presidente Alberto Fernández, considera que no es el camino. Si no recuerdo mal, en agosto del año pasado se reunificó la CGT, volvió la Corriente Federal, volvió Moyanismo. Digo, más allá de que en los hechos la CGT sigue unida, en la agenda, en la acción, en la calle quedó claro que no. ¿Sigue unida la CGT? No todos volvimos a la CGT todavía. No todos y todas. La CGT, desde que se conformó, tenía la obligación de constituir un órgano, que es muy importante y que es bueno que esto se hable y que se haga a futuro, que es el comité arbitral, que es donde se discute el ingreso de muchísimas organizaciones sindicales que están queriendo y estamos queriendo ingresar formalmente a la central, donde a veces hay problemas de encuadramiento, bueno, intersindicales, etcétera, etcétera. Sí, creo que hay opiniones diferentes dentro de la conducción hoy de la central. Quienes organizamos el acto en la Plaza de Mayo el 17 de octubre, planteamos un documento que fuimos la Corriente Federal, el Frente Sindical, con lo que es Pablo Moyano y el ESMATA también, con Paco Manrique, las dos CTA, que también forman parte del movimiento sindical y que esa es una deuda y una autocrítica que nos tenemos que hacer. A ver, ¿cuándo vamos a unificar realmente el sindicalismo en la Argentina como se merece nuestra clase trabajadora? Eso lo tenemos, esa es una deuda pendiente y que no hay que dejar de luchar para poder conseguirlo algún día. Todos esos sectores sindicales somos los que planteamos que no hay contradicción alguna entre una suma fija dada por el Estado y el sistema paritario argentino. Bien. ¿Qué está pasando? Quiero ir a la Cámara, ahora diputada nacional. ¿Qué es lo que está pasando en la Cámara? Y quiero preguntarte puntualmente por el tema Ritondo, en función de lo que pasó en esa sesión, que no se pudieron ratificar las autoridades. ¿Qué acción han tomado respecto de eso? Fue grave esa sesión, precisamente por lo que vos acabas de anunciar en la introducción, y además porque no deja de haber una cuota de... a ver, el Congreso de la Nación es una caja de resonancia de la sociedad argentina, porque bueno, ahí están los representantes y representantes de la Nación, hay que
hay que actuar con madurez y todo lo que sucede ahí rebota y es un ejemplo. La política debe ser ejemplo, un dirigente político, un diputado, una diputada deben ser un ejemplo para la sociedad. En sus modos de comportarse, en sus reglas éticas y después de fondo, porque si después, por ejemplo, decimos que queremos sancionar leyes con perspectiva de género, pero lo que sucedió en aquella sesión que se está mostrando ahí, donde no solo objetos obscenos, sino todo lo que le han dicho a la presidenta de la Cámara, a Cecilia Moró, los adjetivos calificativos típicos que el patriarcado hace a las mujeres, vos estás loca, vos no sabés, sos ignorante, venezolana, como si, digamos, la nacionalidad de otro país hermano de América Latina ya per se fuera un insulto, digo, tiene una connotación totalmente xenófoba, podemos decir, y el gesto de, bueno, una forma de decir como los, etcétera, 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 como si el daño se lo estuvieran haciendo al frente de todos con estas actitudes, con evitar que se voten. Esa sesión se iban a votar alrededor de 8 universidades, la creación de 8 universidades nacionales. ¿A quién estaban molestando con la falta de creación por retirarse de creación de universidades nacionales? A la gente, no al frente de todos, a los que estaban ahí sentados, los que estábamos ahí sentados. A la gente, al pueblo que podía tener en la provincia de Buenos Aires 5, por ejemplo, distribuidas en distintos lugares. Te lo digo como provinciana del interior de la provincia de Buenos Aires, de Mercedes, que te tenés que ir de tu ciudad cuando sos joven a estudiar a otro lado y el desarraigo y todo lo que eso produce. Entonces, digamos, este teorema, esta intención política estratégica que están teniendo Juntos por el Cambio, iniciada desde el PRO, el sector más duro, pero que arrastra a los radicales en esto, bueno, de paralizar el Consejo, también viene a paralizar el Congreso. A ver, quiero cerrar la charla con eso. Entiendo que esta semana ya no hay una convocatoria, que no va a haber sesión, con lo cual infiero que no ha habido acuerdo para volver a abrir el Congreso. Aquí Germán Martínez dijo que él vio una clara intención de embarrar la cancha y varios diputados y diputadas me dicen que temen un intento de desestabilización institucional. Utilizando otra palabra que prefiero guardarla. ¿Vos ves la misma, recién mencionaste una estrategia, ¿ves la misma intención? Sí, de que no funcione el Estado. ¿Por qué? Porque ¿para cuando no funciona el Estado, los que gobiernan son las corporaciones. Lo vimos claramente como una empresa privada del Grupo Clarín, con sus 2 representantes, son los que pagan e invitan un viaje a jueces que tienen que luego resolver sobre sus fallos. Cuando el Estado no funciona, el que pierde es el pueblo y que ganan son los que tienen. Como decía Scalabrini Ortiz, la ley la necesita más el que menos tiene, porque el que tiene fuerza solo le basta con el ejercicio de la misma. No necesita ni del Estado ni de las normas. Por eso la ley siempre se tiene que hacer a favor del que menos tiene. Es una manera de equilibrar las desigualdades sociales. Si vos tenés un Congreso que no puede, por ejemplo, votar 8 universidades, y bueno, ¿quién gana? Y gana el sector privado. ¿Y vos crees que es una estrategia para crear un clima determinado? No, yo no dije eso. Yo creo que la estrategia de paralización del sistema público viene de la mano con una encerrona económica de los grupos económicos de la Argentina y que no es para instalar un clima, sino que es para que el gobierno no pueda funcionar del todo correctamente como se merece y gobierna el peronismo. Vanessa, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, me voy a ir a la mesa, al encuentro de compañeros y compañeras, esto siempre ocurre, ya lo vamos a solucionar, para hacer el balance de los 3 años de gestión del gobierno frente a... Sí, iba a ser una metáfora, pero no la voy a hacer, porque no soy Nico Fiorentino. ¿No? ¿Cómo? Que venga Francia, es lo que te voy a decir. Que venga Francia. Sí. Estamos bien. Bueno. ¿No? Sí. Estamos bien. Yo prefería Marruecos, si me preguntan. No. Estaba escuchando las voces de argentinos y argentinas que están en Qatar y decían que no gane Marruecos porque entonces iba a haber menos remanente de entradas para poder ir a la final. Porque están sin entradas allá. Un montón de gente, se fueron 3 aviones creo que de aerolíneas. Me parece para que ver lo importante no sea, ¿no? ¿Cuánta gente?
¿Cuánta gente va a la cancha, no? Pero sí, bueno, está muy bien. Bueno, a Nada. ver, en cada ámbito, de lo político, Sí. lo económico y lo judicial, balance de 3 años, o qué eligieron como botón de muestra respecto a la gestión del Frente de Todos estos 3 años. Arranco por lo judicial. Yo tengo en las columnas el mayor desbalanceo. La columna del haber es muy chiquita y Sí. la columna del debe es muy grande, es realmente muy grande. ¿Cuál es el haber? El haber básicamente es una decisión política que fue la de haber desvinculado a los servicios de inteligencia de esa asistencia / incidencia en las causas judiciales. Hoy no hay espías dando vuelta, por lo menos no espías orgánicos dando vuelta en los tribunales federales incidiendo en las causas judiciales. Y esta es una mejora cualitativa impresionante en los expedientes. ¿Esto consiguió que la justicia federal, sobre todo la justicia federal de Comodoro Pi, sea mejor? No. Es un valor importante que no ha redituado en una mejora de la calidad institucional en materia de fallos judiciales. Y en la columna del debe, bueno, hay de todo. No hubo una sola iniciativa de aquellas con las que se ilusionó el presidente Alberto Fernández cuando dio su discurso inaugural, apenas asumió la jefatura del Estado. No hubo una sola que pudiera concretar, ni renovar la procuración, ni ampliar el número de la Corte, ni transparentar la Corte. Ni ocupar la vacante que se le generó durante su gestión en la Corte. Tal cual. Bueno, igual iniciativas hubo, digo, si uno escuchaba los discursos, no se tradujeron como en acciones, ¿no? Ah, bueno, Pero, está digamos, bien. de los discursos estaba siempre. Bueno, pero a los gobiernos se les exige Claro. gestión. Sí, Bueno, sí, pero sí. el gobierno lo que dice es, nosotros las reformas las planteamos, lo que no tenemos es el acompañamiento de la oposición para validar eso. Bueno, entonces se convierte en un planteo testimonial que no tiene, como decía Hipólito Yrigoyen, efectividades conducentes. Es decir, yo planteo una serie de buenas intenciones, pero a la hora de los bifes no concreto O sea, ninguna. no para Néstor, pero yo también escuché esta crítica dentro del propio Frente de Todos, que no hubo gestión política para tratar de generar, sobre todo el nombramiento de la ministra que falta en la Corte y el tema de la procuración. Probablemente, y la cuestión de la gestión política, yo hago un cambio de frente y le paso la pelota a Nico. Lo que sí estoy diciendo es que, ya que estamos en tiempos de mundial y podemos Sí. hacer metáforas futboleras, bueno, jugamos la pelota para el costado, llegamos hasta el borde del área, ahora cuando tenemos que ponerla en el ángulo, siempre la tiramos afuera o nos quitan la pelota. O no pateamos, diría alguien. O no pateamos. Probablemente. Flor, de lo económico. Yo traje, me voy a agarrar de la noticia del día, que Sí. es sin duda el bono, que ahora vamos a repasar para que está del otro lado, para contarle bien en qué va a consistir. Nos agarramos de esa noticia para hablar del tema que es el trabajo, ¿no? Y el empleo. Y ahí mencionar cómo esto es específico, es un buen tema para hablar de balances, porque es algo que podés ver, algo positivo, pero que al mismo tiempo tenés un gran desafío. Si te parece, vemos bien los datos para el que está del otro lado, que sepa en qué va a consistir este bono que se definió hoy, ya está confirmado, va a ser de 24.000 pesos para los trabajadores del sector privado, sueldos de hasta 185.859 pesos, se va a pagar este mes, Sí. diciembre, y luego para los beneficiarios del potenciar trabajo, 13.500 pesos, este bono se va a pagar en 2 cuotas, Va a haber Bien. problemas con diciembre eso, y enero. ¿Por qué? Va a haber problemas con ese bono. ¿Por qué va a haber problema? Las organizaciones pedían el equivalente a un potenciar trabajo dividido entre diciembre y Sí. enero. Para considerar que sea el salario número 13, digamos. Una Para suerte de para aguinaldo. quienes cobran aguinaldo, Sí. saben de lo que están hablando, les mando un abrazo muy grande, que cobran aguinaldo. Y le están dando la mitad y además en 2 cuotas. Vos vas a tener un escenario en el cual trabajadores y trabajadores que cobran hasta 180, ponen que ganan 180.000 pesos, Sí. van a recibir 24.000 pesos de una, Sí. y personas que ganan 27.000 pesos van a recibir 13.500 pesos en En dos dos partes. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona eso. Y ya nos metemos en lo económico, luces y sombras de los 3 años. ¿Qué agarraste vos, Sí, Flor? porque el título es El empleo se recupera, inclusive Sí. ahora que ves algunas señales de alerta en la actividad económica que se está estancando, así las cosas se sigue generando empleo. Ahora, ¿qué pasa con ese empleo que se genera? Por un lado, ¿cómo es la calidad? Que ahí lo que vamos a estar viendo es que se genera mucho empleo de monotributo. Y por otro lado, es qué pasa con los ingresos, ¿no? Esos ingresos, está bien, tenés trabajo, pero ¿te alcanza para vivir? Y mira,
mira, trajimos los datos concretos. Por un lado, tenemos para repasar qué pasa con el poder adquisitivo, si lo podemos ver. Dale. Tenés una caída desde el 2019 para acá del 3%, es una caída en promedio. Ahora, mirá qué distinto es según en dónde te parás. El privado registrado, el que tiene paritarias, le ganó por muy poquito. Desde el 2019 para acá, 0,2% arriba de la inflación. Ahora, sector público está casi 4% abajo y mirá los informales, perdiendo por goleada, 14% abajo. Esto en cuanto al poder adquisitivo. Yo voy a agregar acá que hubo en el medio una pandemia que tiró todo el demonio y que eso se pudo recuperar. Entiendo que la comparación sea con la gestión anterior, con un modelo anterior. En el medio pasó eso también, digamos, ¿no? Sí, así es. De hecho, si vos ves, si querés comparar por gobiernos, en el gobierno anterior se perdieron 20 puntos. Digamos, acá estamos hablando de 3 puntos y todavía le queda un año al gobierno a ver si lleva a cabo alguna otra medida que pueda recuperar. De todas maneras, la sensación concreta de cada laburante es, tengo laburo, necesito trabajar más de lo que trabajaba antes o eventualmente no me alcanza con lo que gano aún teniendo trabajo. Eso está claro. Claro, sí. De hecho, por tanta inflación, inclusive el que está en el sector privado registrado, que vemos los datos y está ganándole por muy poquito, te dice, no, yo no le estoy ganando, pero es la sensación de, viste, tanta inflación que vas al supermercado, no te alcanza y decís, ¿cómo le estoy ganando? Pero bueno, se genera eso, ¿no? Cuando tenés una nominalidad tan alta. Y por el otro lado, la otra cara de la moneda, que es esta, es un fenómeno nuevo, decía Vanessa Siley, se genera empleo. Y es este trabajador pobre porque no le alcanza. Ahí vemos los datos de empleo. Mira, 759.000 personas accedieron a un trabajo formal desde el 2019 para acá. En el sector privado el empleo creció 3,8%, ahora los monotributistas crecieron 21% y el sector público creció en empleo un 5%, todo desde el 2019 para acá. Déjame hacer una observación respecto del crecimiento descomunalmente diferente del monotributo respecto del sector registrado. Sí. Una de las razones fundamentales de que crezca el monotributo es que genera, al no haber relación de dependencia, genera un menor compromiso de parte del empleador ante lo que se llama técnicamente la industria del juicio. Es decir, un monotributista tiene frente a un empleador menos derechos que un trabajador registrado a la hora de reclamarle cuando lo despide, por ejemplo. O sea, es crecimiento con flexibilización laboral. Exactamente. Entonces, lo que se ha instalado, de hecho, es la flexibilización laboral. Es decir, el discurso de la industria del juicio pegó tanto en los ámbitos del trabajo que el crecimiento del monotributo lo que está haciendo es, de hecho, reducir conquistas laborales en pos de esa industria del juicio, que déjame decirlo en estos términos, es una falacia absoluta. Porque por un ejemplo de una persona que despide a uno del kiosco y tiene que pagarle 1 millón de pesos de indemnización, están embarcando a partir de un ejemplo en particular una generalidad que en los tribunales no existe. No se da esto de la industria del juicio en el fuero laboral, que está colapsado pero por otras cuestiones, no que tengan que ver con el tema de los despidos. Nico, querido, ¿y en lo político qué observas? Estoy muy interesado. Yo voy a hablar de la disfuncionalidad del Frente de Todos, pero si me permitís sobrevolar los 3 temas, para mí el problema más grande que tiene el gobierno es que lo que voy a contar ahora respecto a la disfuncionalidad del Frente de Todos, el volveremos mejores era un nuevo peronismo era una de las 3 patas del Frente de Todos, la creación del Frente de Todos. La otra era la lucha contra el partido judicial y la otra era la mejora del poder adquisitivo. Fíjate que son las 3 columnas del debe. O sea, las 3 columnas principales por las cuales llega el Frente de Todos al poder son las 3 columnas del debe. Pero es una lectura muy personal. Respecto a la disfuncionalidad del Frente de Todos, yo quiero diferir en algo con lo que dijiste vos respecto a que para mí no hay modelos distintos, hay modos. Y para mí no tiene que ver con los espacios que componen el Frente de Todos, sino que para mí, personalmente, se reduce a 2 personas, que son el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vos decís, la diferencia no es el qué, es el cómo. Sí. Ahora, discutir, por ejemplo, la redistribución o cómo encarás a los poderes corporativos, ¿no es un qué? Más que un cómo. Sí, o mismo esto de dar suma fija o paritarias también es un qué. Ahí es donde yo digo, hay una discusión de modelos dentro del propio Frente, que por supuesto no es que anida el neoliberalismo dentro del Frente de Todos. Lo que pasa es que ahí vamos a entrar casi en una discusión hasta retórica, porque te puedo dar una vuelta y decir, bueno, buscan herramientas en cajas distintas, pero lo que quieren arreglar es el mismo enchufe, digamos.
para Sí. decirlo de manera rara. Pero para mí tiene que ver con eso y tiene que ver con un problema de raíz, que es el presidente Alberto Fernández ganó la elección en diciembre de 2019, leyó el artículo 99 de la Constitución, dijo estas son mis facultades y yo con esto puedo gobernar sin reconocer lo que del otro lado estaban esperando, que era un reconocimiento político respecto a la toma de decisiones muy puntualmente. Un reconocimiento que no llegó, que tuvo muchas advertencias, que tuvo muchas cartas, que tuvo muchos discursos, que tuvo, me parece, una primera advertencia en diciembre de 2020 en el Estadio Único de La Plata, con el que la mejora de la economía no se la lleven los vivos de siempre. Para mí lo que había ahí de atrás era con el modelo del diálogo con el poder económico no vamos a ningún lado. Hoy el presidente Alberto Fernández volvió a ratificarlo, dijo, díganme timorato, pero el diálogo funciona. Del otro lado del Frente de Todos no coinciden en absoluto con esta idea. Y después tenés muchos hitos. El acuerdo con el FMI, la vicepresidenta considera que fue engañada, que se le ocultó información. Hubo un quiebre muy claro ahí en algo muy central. Está bien, pero ahí son hitos de una diferencia más grande que la que estás planteando. Hitos hay un montón, digamos, ¿no? Sí, hay un montón. Después te la voy a seguir discutiendo, porque somos así acá en Desiguales. ¿Dónde yo veo dos modelos distintos? En uno que genera una situación macroeconómica ordenada y a partir de ahí la mejora que derrama. Perdón por la palabra, pero da una sensación de que primero se ordena la economía, después derrama y ya va a llegar, digamos, ¿no? De hecho, el presidente ha dicho muchas veces, bueno, todavía no llegó, algo que efectivamente pudimos ordenar. Y del otro lado es, no, impulsar de abajo y que ese de abajo empiece a generar la actividad económica, no al revés. Y para mí esos son modelos distintos. Puede ser. Mira lo que te digo, mirá, si querías discutir conmigo, querías pelearte, no pudiste. Hay tanta honestidad intelectual en este grupo que hay algo que nos conmueve un argumento. Hay algo que para mí se pasó por alto en un discurso de Cristina de este año, de hace muy poquito, que es cuando dio a entender que se arrepentía de haberle dejado la conformación del equipo económico del presidente Alberto Fernández. Si no recuerdo mal, lo dijo en Ensenada. Si no recuerdo mal, lo dijo en Ensenada. Fue cuando dijo, bueno, miren, yo hasta le dejé armar el equipo económico. Y eso es un arrepentimiento muy claro. Ahora les pregunto a los tres. Sí. No haber encontrado una manera de gestionar políticamente esas diferencias, ¿no es responsabilidad de una y cada una de las partes que integran el Frente de Todos? Yo creo que es responsabilidad de los dos, y si me apurás, es más responsabilidad de la vicepresidenta, desde el propio lugar que ella se autopercibe respecto a sus responsabilidades. Sí. Me parece que incluso es hasta más responsabilidad de ella, si es que efectivamente se considera la jefa del espacio y la dueña de los votos. Esto es una opinión absolutamente personal. Lo que pasa es que vos esa diferencia del Frente de Todos después la encontrás en todos lados. Digamos, arranca ya, pero la hablábamos con Vanessa Siller respecto a la CGT. La CGT, digamos, está reunida porque en el estatuto dice somos esto, pero en los hechos, en la calle, en la acción, en la agenda, está absolutamente fracturada. Cuando vas al vínculo con los movimientos sociales es lo mismo. Digamos, Grabois dice una cosa, Pérsico dice otra cosa, ni hablar de las diferencias entre los gobernadores que tuvieron que armar una liga diciendo, che, si no nos ordenamos entre nosotros, no nos ordena Soltalo, Expósito. No, lo que pregunto es si esto es así, ¿qué pasó? ¿De entrada no se habló claramente o se habló claramente y hubo una parte que traicionó o defraudó a la otra? Ahora, pero difícil saber eso. La pregunta no es ¿y cómo van a ser a partir de ahora? ¿Qué pasó? ¿Viste que en algún momento armaron una lista para ganar las elecciones en Boca, que era ganamos al macrismo, vamos viendo? El Frente de Todos armó parecido, me parece. A ver, ¿qué ibas a hacer una aclaración? Sí, que la pregunta que sigue a estas dos que había planteado es justamente eso. ¿Hay margen para que esto que anunció el presidente hoy, de me voy a poner al frente, dicho sea de paso, de nuevo lo escucho diciendo voy a y no hice? Con lo cual o sea, le falta acción política a eso que anuncia bien, por otra parte. Claro, pero es el voy a, no. Hicimos esto y esto. Entonces lo que pregunto es, ¿hay margen para eso? ¿Hay margen para eso, para recomponer esa relación, reordenarla y llevarla adelante? No. Bien. Y entonces ahí lo que yo me pregunto es, el año que viene hay elecciones, ¿no? Digamos, el votante que le gusta al Frente de Todos, ¿por qué va a votar a alguien que no se puso de acuerdo en los 4 años? Porque tal vez ahora se ponen de acuerdo, No te digo que ese es el desafío para eso político tendría que existir un sujeto que es el votante del Frente de Todos, que me parece que no existe.
No, sí, va a ver, estás provocando un montón. ¿Cómo que no existe? Existe el votante de Cristina, existe el votante, en todo caso, de poner que haya un porcentaje que vota a Sergio Massa, Sí. existe el votante de los gobernadores que unifican elecciones en sus provincias, pero el votante del Frente de Todos... Entiendo el punto, está bien. Puede haber votantes también que no quieren un regreso de la experiencia macrista. De hecho, si existía un votante del Frente de Todos, son los 4 millones de votos que se perdieron entre 2019 y 2021. Bueno, está claro que este es el desafío que tiene, ¿no? En poquito tiempo, en muy poco tiempo, el gobierno que resolver y en un escenario distinto que es el que plantea la vicepresidenta cuando dice yo, candidata a nada. Claro, acá pero el bastón de mariscales, pónganlo en juego. Lo que pasa es que estas alertas que las que estamos hablando ahora y el poquito tiempo que queda para adelante se vienen repitiendo desde el principio de 2020, casi te diría que cada 2, 3 meses, che, guarda que está pasando esto, mirá que se corta el tiempo. Guarda, bueno, se cortó mucho el tiempo, entonces ahora el margen es cada vez menor, con problemas que vienen de tiempos cada vez mayores. Sí. Y una oposición que está a la ofensiva fuerte, digamos, ¿no? Sí, claro. Bueno, me gustó mucho esta charla, chiquilines. ¿Le podemos repetirla? ¿Vienen siempre acá, este boliche? Sí, veces. venimos Bueno. seguido por acá. La seguimos. Me gusta que no fue muy positiva. No imagino cómo hubiese sido esta mesa si quedábamos afuera con Croacia. Se juega. No me que el entusiasmo está alto. Porque... No voy a decir nada. Me voy al living porque está Juan Manuel Valdés, que es legislador del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué haces, Juanma? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda? ¿Todo ¿Todo bien, bien? ¿Todo tranqui? Bien, gracias por la invitación. Ahora vamos a la marcha de mañana, pero súmate a esto y en el distrito tan complejo para la oposición y para para los movimientos progresistas, digamos, como es la Ciudad de Buenos Aires. ¿Están discutiendo política y cómo construir política desde la oposición en la ciudad? Bueno, yo creo que sí. Hemos hecho muchas cosas a lo largo de este año que han sido efectivas. Otras, por supuesto, chocamos contra algunas dificultades estructurales, digamos. No, pero me refiero a la construcción política del espacio que va a disputarle Bueno, al macrismo la ciudad. si vos ves, yo por ejemplo te puedo dar un ejemplo claro. Nosotros, cuando yo asumí la banca en el año 2019, 5 de diciembre de 2019, éramos 12 legisladores en la legislatura de la ciudad. Hoy somos 19. Somos parte de un espacio político que ha venido creciendo en la ciudad de Buenos Aires. La elección que hizo Matías Lamens en el 2019 fue muy buena, fue de 35% de los votos, y Leandro Santoro ha hecho en el 2021 una de las mejores elecciones de todo el país del Frente de Todos. Entonces, yo creo que estamos siendo cada vez una alternativa más competitiva en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Eso alcanza? No, no alcanza y hay que ampliar muchísimo y hay que construir una fuerza que tenga en primer lugar un acento y una identidad fuertemente de la Ciudad de Buenos Aires, que esté relacionada con sus problemáticas, con sus discusiones culturales, con su idiosincrasia. Ser muy orgullosamente porteños y además adherir a un concepto y un conjunto de ideas y de valores que compartimos con el Frente de Todos. ¿Tiene que haber un en la ciudad. programa? Tiene que haber un programa, tiene que haber ideas. Hemos hecho a lo largo de todo este año una cantidad de encuentros programáticos con intelectuales, con dirigentes políticos, con dirigentes sociales, con dirigentes de la cultura, con toda la sociedad civil para discutir un programa de gobierno y se presentó hace un mes más o menos en la Facultad de Ciencias Sociales. O sea, hay un programa, hay un conjunto de candidatos que ya te mencioné, que puede haber más incluso, y deberíamos aprovechar las PASO, como ha hecho muchas veces la oposición a nivel nacional, para encontrar las figuras que puedan encarnar este programa. ¿Hay consenso en que se tiene que dirimir en las PASO? Sí. ¿O sí, hay que sí, llegar sí. a un acuerdo previo? Bueno, por supuesto que primero tienen que aparecer quienes digan y asuman la búsqueda de encarnar Sí. esto y seguramente se encuentre un acuerdo para competir en unas PASO y dirimirlo. Yo creo que hay que hacer unas PASO porque además el espacio del oficialismo que hoy gobierna la Ciudad de Buenos Aires va a unas PASO. Entonces, la verdad que ir con un candidato único, llegar con un candidato único cuando el otro espacio está debatiendo, me parece que es poco atractivo electoralmente, es poco inteligente y tenemos que encontrar, robustecer y ampliar el espacio todo lo que sea posible. Mañana hay una marcha que organiza y convoca el Frente de Todos a las 5 de la tarde, si no me equivoco, ahora nos decís bien. Sí. Donde que van a pedir juicio político tanto a Maíquez como a Alessandro. Así es, sí, y la convocamos en las sedes donde gobiernan, donde ejercen sus funciones, en el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y en el Ministerio Público Fiscal también de la Ciudad de Buenos Aires, porque queremos visibilizar quiénes son estos dos personajes. Uno maneja la policía, ni más ni menos que la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que es Marcelo de Alessandro, y otro maneja la política criminal, es decir, todos los fiscales, todos los y las fiscales de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, todas las causas que se inician en la Ciudad de Buenos Aires tienen su origen en el ministerio que controla Juan Bautista Maíquez. Y la verdad es que los dos
están en falta. Los dos han cometido por lo menos un ilícito, que es el de aceptar una dádiva. La fiscal de Bariloche plantea que es un cohecho, que es la forma jurídica de decir coima, ¿no? Pero pregunta, Juan Manuel, ¿no debería esperar el proceso judicial? ¿No hay presunción de inocencia ante que viene un juicio político? Por supuesto. Nosotros, el juicio político es una instancia independiente del juicio penal. Nosotros creemos que hay una responsabilidad política y hay una violación a la ley de integridad pública de la Ciudad de Buenos Aires. Antes, incluso desde el vamos, digamos. Más allá de sus implicancias penales, nosotros planteamos que acá hay 2 funcionarios que aceptaron un obsequio, lo que la legislación administrativa de la ciudad llama obsequio, que es aquello que un privado te da. La legislación de la Ciudad de Buenos Aires es clara en esto. Cualquier obsequio no puede exceder al día de hoy una cifra de 60.000 pesos. 60.000 pesos, todos sabemos que un viaje en vuelo privado a Bariloche y una estadía en la estancia de Lewis no sale. Bueno, estos funcionarios aceptaron esto y además no lo declararon. Hay un registro de obsequios que tiene la Ciudad de Buenos Aires que cada funcionario tiene que plantear cuando se le está entregando. O sea que independientemente del contenido de los chats, independientemente de las facturas truchas, por supuesto que todo eso agrava. A mí me parece inconcebible tener un jefe de los fiscales que plantee que hay que limpiar un mapuche. La verdad que me hace escalofrío solamente leer una expresión como esa. O que el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires esté diciendo que al jefe de la policía aeroportuaria, por haber develado, en teoría, haber develado la información del vuelo de ellos a Lago Escondido, hay que hacerlo cagar. Perdón por la palabra, sé que estamos todavía en el periodo de protección al menor, ¿no? Hacerlo cagar en una alcaidía, que es como una comisaría o una especie de destacamento penitenciario. Bueno, la verdad que tenés funcionarios que dicen esto, además que no quieren dar explicaciones, Pablo, porque podrían haberse presentado espontáneamente en la legislatura, aclararnos a todos, no porque yo me considero un privilegiado. ¿Y por qué crees que no lo hacen o no lo hicieron? Porque tienen mucho que esconder, porque no pueden explicar. Hasta el día de hoy no nos pudieron decir quién pagó ese viaje y por qué lo hicieron y por qué lo escondieron. Porque hasta el día que se salieron los chats dijeron que el viaje no se había producido y ahora dicen que sí. ¿Qué esperan generar con la marcha? Porque está claro que en la legislatura no hay votos como para avanzar con eso, no están. Bueno, hay 2 cosas en la legislatura. Primero, estamos pidiendo que se convoque una sesión especial y llamamos a todos los bloques de la oposición a que nos acompañen. Si aceptaran, ¿está el número para hacerlo? Si aceptaran ellos, estarían los números para convocar una sesión especial. Le pedimos a la izquierda y le pedimos también a la Libertad Avanza, pero en particular a la izquierda, que nos acompañe. Nos gustaría que nos acompañe. Hasta el día de hoy se resisten a hacerlo. Nos parecería importante que con su firma poder convocar a Marcelo D'Alessandro. ¿Por qué no aceptan todavía desde el trotskismo? Bueno, ellos dicen que tienen otras luchas también que les parecen más importantes que esta, pero bueno, la que nos convoca a todos es esta. De hecho, ellos vienen diciendo que quieren interpelarlo, pero no quieren convocar una sesión para que se interpele. Estamos pidiendo... Aprovecho, nosotros venimos conversando en privado, pero aprovecho esta instancia también para decirle a los votantes de la izquierda, a quienes se sienten también representados por esa opción, que estamos en la oportunidad de pedir que vengan a dar explicaciones a la legislatura y también un juicio político. Es un lugar donde tienen la oportunidad de defenderse. Si ellos, en definitiva, me refiero a los funcionarios, tienen elementos que justifican lo que hicieron, bueno, evidentemente lograrán superar este juicio político. Hay 2 ejemplos históricos de esto que te digo, muy recientes. Mauricio Macri, cuando fue denunciado por las escuchas ilegales de Ciro James y de Delfino Palacio, le dio instrucción a sus propios diputados para que votaran el juicio político y él traer la documentación y presentarse a ese juicio. Por supuesto, yo creo que consiguió salir airoso porque tenía la mayoría, no porque era inocente. Pero bueno, en definitiva, se sometió a un juicio político y dio la cara. De la misma manera, Guillermo Montenegro, estoy diciendo a toda gente que no piensa, de Seguridad. Claro, no piensa para nada como yo. Guillermo Montenegro lideró una represión brutal en el Hospital Borda, debes acordar. Bueno, vino espontáneamente a la legislatura de explicaciones. O sea, si no tienen nada que esconder, ¿por qué no vienen? Así que bueno, frente a la negativa institucional que están teniendo ellos, nosotros convocamos mañana una marcha porque queremos que todo el mundo sepa dónde trabaja Juan Bautista Maí, que es dónde trabaja Marcelo D'Alessandro y sepa que es ahí el lugar donde tiene que llevar adelante su proyecto. Repetimos rápido, Juan Manuel, ¿a las 5 de la tarde en dónde? En Paseo Colón y Cochabamba, que es la sede del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por haber venido a Desiguales. Gracias a ustedes. Y que en Argentina, no quiero hacer un marciano y decirte que el domingo no tenemos que hinchar todos y estar más unidos que nunca. Bueno, y sin vallas en el Obelisco también, ¿no? Eventualmente. Bueno, sí. Vayas a donde vayas. Nos vamos al corte en Desiguales y ya estamos, dale.
Muy bien, cerramos Desiguales. Tengo una pregunta para cada uno y uno de ustedes. ¿A esta hora? Chiquititas, muy Dale, rápido. dale. Mañana, ¿actividad en la Corte? Se reúne la Corte después de 2 semanas. No está previsto que salga nada rimbombante, ni siquiera coparticipación. Muy bien, claro que es lo que está pendiente. Gobernadores y Larreta están viendo el tema. Mañana arranca con 5 el dato de inflación. La noticia del día de mañana económica es que se conoce el dato de inflación 16 horas por el INDEC. El Ministerio de Economía está ilusionado. Yo te diría que o arranca con 5 o 6 y piquito. Bueno. Mientras que el Ibermo ya dijo que la inflación y la temperatura, el mundial no importa. Claro. Y yo un poco, ahora que estamos en la final, un poco de acuerdo. La ¿Querés que te pregunta diga que tengo- honestamente? Sí. Honestamente, ahora que estamos en la final, un poquito de acuerdo. Y al final, Kelly tenía razón. Un poquito de acuerdo. La pregunta que te hago a vos es, ¿5 en el fondo o 4 en el fondo? O sea, 3 Para centrales mí- o 2 centrales. y Para una mí el lateral. fútbol se juega con 4 en el fondo siempre. 4-4-2 para vos toda la vida. A mí el 4-3-3 me gusta. Nos vamos, mañana hacemos Desiguales a las 9 de la noche con Trujillo, aquí por la televisión pública.